Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí. Soy María José Almela Ojeda, directora de Fundación El Roble, y vamos a hablar de un tema sumamente importante en la sociedad, en el tema del abuso sexual, que es la prevención del abuso sexual. Primero quisiera aclarar qué tipos de prevención existen, ¿no? Existe la prevención primaria, que es donde voy a formar, aumentar los factores protectores y disminuir lo más posible los factores de riesgo. Es antes de que suceda la prevención primaria, que eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. La prevención secundaria es detectar a tiempo. Ya sucedió, debemos detener el abuso para que las consecuencias sean menores o terminar y dejar que no se perpetre ese abuso sexual. Y la prevención terciaria es cuando ya sucedió y necesitamos ya tener una intervención multidisciplinar, tanto psicológica como en el tema de la denuncia, entre otros temas. Aquí nos compete hablar de la prevención primaria. Los 3 puntos más importantes para hablar de la prevención es el consentimiento, que es tener claro qué es lo que estoy haciendo. Tener un conocimiento de la sexualidad, tener la edad suficiente para poder dar un consentimiento. Acordémonos que un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente, no puede dar un pleno conocimiento ante un acto sexual, mucho menos en relación con un adulto. Por otro lado, un tema muy importante es el tema de los secretos. Los secretos suelen ser utilizados para perpetrar el abuso por parte de los agresores sexuales. Hay que enseñar que existen secretos buenos y malos y lo mejor es no tener secretos con adultos. Esta es una parte sumamente esencial para prevenir. No existen los secretos y si hay secretos hay buenos y malos. Por otro lado, también está la inteligencia emocional, que en otra plática pueden tener toda la formación en este tema. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque al tener niños, niñas y adolescentes con un conocimiento, aceptación, una identificación de sus propias emociones, son capaces incluso de poder expresar su sentir a los adultos o a la persona con la cual se puedan sentir incómodas. Recordemos que todas las emociones son positivas. Si siento miedo, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, es importante escucharlo porque quiere que cuide de mí. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té.
Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. El consentimiento vamos a profundizarlo un poquito más. El consentimiento tiene 5 puntos muy importantes. El primero es que tiene que ser libre, donde no haya manipulación, donde no haya presión, donde no sea bajo efectos de sustancias. Tiene que ser entusiasta, quiero, decido hacer esto. Tiene que ser totalmente específico. ¿En qué doy mi consentimiento? ¿En qué acto doy mi consentimiento? A partir del conocimiento que tengo de la actividad que voy a realizar. Y por último, es reversible, y esto es muy importante. Uno puede decir sí y después en cualquier momento decir no. Hablar del consentimiento es un tema muy importante, pero tenemos que tener muy claro que un niño, una niña, un adolescente, por la edad, no va a dar nunca un consentimiento ante un acto sexual con un adulto. Vamos a profundizar ahora en los secretos. Es muy común que los agresores sexuales utilicen el secreto para perpetrar el abuso con los niños, las niñas y los adolescentes. Esto es un tema que se manipula a través del lenguaje que utiliza el agresor hacia la víctima. Muchas veces le piden a sus víctimas que guarden secreto. Un secreto donde a los más pequeños les pueden decir, es un juego. Tú eres mi niña, mi niño, mi sobrina, mi hijo, mi hija consentida, y tengo detalles contigo distintos a con los demás, o tengo caricias, contacto contigo por ser especial, pero no le puedes decir a nadie, porque esto no lo va a comprender nadie más. O si tú le dices a alguien, nadie te va a creer, porque tú eres un niño, tú eres una niña, no te van a creer. O si tú le dices algo a alguien, tu familia se va a romper. Imagínate lo triste que se van a poner. Todo este tipo de ejemplos que les doy de cómo el agresor puede llegar a imponer silencio a través del secreto, es bien importante detectarlos y formarlo en los niños, las niñas y los adolescentes. Lo que más recomiendo es que un niño o una niña no tenga secretos con un adulto. Y esto viene desde la formación que se da en casa. Hay secretos ligeros, eso es una realidad. No le digas a nadie que tengo novia entre 2 niños. O no le digas a tu mamá que voy a hacer una fiesta sorpresa. Eso es un secreto ligero, pero hay secretos pesados que vienen con amenaza, que son difíciles e incómodos incluso de guardar. Entonces es bien importante formarlos, pero vuelvo a repetir, la mejor decisión en lo que hemos visto es enseñar a los niños, niñas y adolescentes que el secreto no es en relación con un adulto. Y eso se forma desde casa. Dentro de la inteligencia emocional están unas emociones que me gustaría profundizar un poco más. Recordando que todas las emociones son positivas, ninguna es negativa. Hay emociones placenteras y displacenteras, sin embargo, todas las emociones están al función y servicio de la persona. Hay que enseñar a los niños, a las niñas y adolescentes que el miedo es una emoción que me alerta ante cualquier peligro y me enseña a poner también límites, a decir, no quisiera que pasara esto, tengo miedo de que suceda esto. Por otro lado está la culpa. La culpa
puede ser reparatoria o puede ser incluso persecutoria, donde me siento culpable por algo que yo no cometí, que me han hecho sentir culpable por algo que yo no hice. Puede haber hecho más para detenerlo, porque no dije no, yo no sabía que estaba pasando algo malo, he roto con mi familia después de que lo dije. Este tipo de pensamientos van acompañados de culpa, la culpa que me persigue y no me deja sanar y liberarme de este proceso, e incluso lo más importante, antes de sanar, hablar y buscar ayuda para detener el abuso. Y la vergüenza. Hay una distinción importante entre la culpa y la vergüenza. La culpa está centrada en la conducta, la vergüenza está centrada en la persona. Yo soy mala, yo cometí un error, yo me equivoqué, ¿sí? No es cometí un error, yo soy el error. La vergüenza también de hablarlo a los demás, de que me juzguen por esto que estoy viviendo, y eso viene mucho del discurso que utiliza el agresor con las víctimas. Es bien importante hablar también en la prevención que cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Es importante hablar de los factores de riesgo y los factores de protector dentro de la prevención. Los factores de riesgo que primero quisiera tocar, el primero es ser mujer, ser niña. Es un factor de riesgo en sí mismo. Por otro lado, problemas psicológicos, también problemas en desarrollo o retrasos en el desarrollo puede llegar a ser un factor de riesgo, y no vivir con los padres biológicos. Recordemos que aquí estamos hablando en términos generales. No podemos decir que todos los niños, niñas que viven con padres que no son biológicos, con un padrastro, con una madrastra, estén en riesgo de ser abusados sexualmente. Sin embargo, la teoría y la práctica revelan que muchos de los abusos sexuales pueden ser cometidos por una persona que no sea el padre biológico. Sin embargo, también es importante, y seguramente lo escucharon en la plática sobre el abuso sexual, alrededor del 60-70% de los abusos sexuales se da dentro de la familia, intrafamiliar. Muchas veces tenemos miedo hacia afuera y no volteamos hacia adentro. Y la mayoría de los abusos sexuales se dan dentro. También es importante hablar de los factores protectores. Los factores protectores, uno de ellos, por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahora, prevenir, lo que estás haciendo tú tomando este curso. Un factor protector muy importante es la confianza personal. Vuelvo otra vez a la inteligencia emocional o habilidades socioemocionales que son sumamente importantes desarrollar desde muy pequeños y pequeñas, para que ellos puedan saber cómo hablar, cómo actuar e escuchar todas esas emociones que los alertan para cuidar de ellos. Una visión positiva de sí mismo, vuelvo otra vez a esta importancia de la inteligencia emocional, del aprecio, del cuidado y respeto de mi propia dignidad como persona. Y también es importante los logros, cualquier tipo de logro, un logro escolar, un logro deportivo, un logro artístico, pero es importante fomentar en los niños, niñas y adolescentes el aplaudirles y hacerles ver y que reconozcan que son muy capaces y que son capaces de acuerdo a las cualidades que tiene cada uno de ellos o de ella en diferentes áreas para salir adelante. Reforzar los logros aumenta una visión positiva. Todo está unido con lo otro. En la sociedad también existen algunos factores de riesgo y protectores. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Estos que voy a mencionar seguramente los estás pensando ahora. Por ejemplo, la facilidad del acceso a la pornografía. La facilidad de acceso que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a temas sexuales no de acuerdo con la edad. Esto es un factor de riesgo muy grande y muchas veces difícil de detectar si no se tienen los filtros adecuados en las redes que utilizan los niños y las niñas. Estructuras de dominación masculina. No me quiero centrar aquí ni voy a hablar en extenso de este tema, sin embargo sabemos que en una cultura donde domina
la figura masculina, donde la figura masculina decide qué hacer, qué no hacer, qué hacen, qué no dicen. Esto puede favorecer al abuso, es un factor de riesgo. Donde la mujer se siente, en muchas ocasiones, o la niña, que no puede decir ante un hombre, ante su hermano, incluso ante un primo, ante un tío, que no le gusta, que quiere, que no quiere, porque tiene que obedecer, ¿no?, a la figura masculina. Esto es un tema que podría profundizar mucho, pero lo menciono. Después, políticas débiles ante la igualdad de género también, ¿no? Estos estereotipos de roles mal utilizados, la falta de una igualdad de género desde la política, normas sociales que mantienen la sumisión sexual también, esto es muy importante, he escuchado incluso en algunas, hoy, no hace años ni hace siglos, en algunos grupos, sin decir cuáles, permiten o hablan de una iniciación en la vida sexual por parte del padre hacia las hijas, ¿no?, sobre todo, o de alguna figura masculina dentro de la familia. Favorecer el despertar sexual infantil, esto también es un tema que es importante tocarlo. Es importante formar en la sexualidad. La sexualidad no solamente es genitalidad, la sexualidad abarca a toda la persona, a mi ser mujer y a mi ser hombre. Es importantísimo formar de acuerdo con la edad en estos temas, sin tabús, con claridad y nombrando cada una de las partes del cuerpo como se llaman. No podemos seguir escondiendo, no podemos seguir dando un mensaje como si mi cuerpo fuera malo, fuera negativo, como si la sexualidad fuera algo negativo. Hay que hablar también de la belleza de la sexualidad. También el cuidar que no adelantemos en estos temas, pero al mismo tiempo estar al pendiente de los niños, niñas y adolescentes, en qué lugar están, escuchar sus preguntas, su curiosidad y responder con verdad. ¿Por qué? Porque si no lo respondes tú, lo va a responder el internet, lo va a responder su amigo o su amiga o un agresor. Entonces es bien importante aquí formar en este tema. Y también otro tema que es importante mencionar son las bajas sanciones a perpetradores. Es verdad que se está buscando que haya castigos, que no pueda prescribir el abuso. Sin embargo, hasta el día de hoy sabemos que las sanciones pueden ser no de acuerdo con el daño. Factores de riesgo en las relaciones, también vamos a profundizar un poquito. Un ambiente discreto o más bien un ambiente adverso, un ambiente donde el niño y la niña o el adolescente no se siente con la libertad de expresarse, de ser el mismo, de hablar, de pedir ayuda, porque se siente en un ambiente amenazante, disregulado totalmente, ¿no?, donde no puedo yo ser yo mismo, no puedo hablar, no puedo decir. También una mentalidad afuera, dentro, ellos, nosotros, ¿no? Esto también, ellos son los que pueden vivir esto, ellos son los que están mal, pero dentro de esta familia, dentro de estas relaciones no sucede. Dependencia personal, financiera, el no enseñarles a los niños, las niñas y adolescentes que a pesar de que es verdad que los mantienen dentro de casa, sin embargo, eso no es un factor para guardar silencio ante todo aquello que le desagrade o que no le guste o que le haga sentir una amenaza. Y por último, la difusión de límites. Está diluida, no está clara muchas veces los límites entre profesionales, entre privados, qué tanto un profesor puede hacer, qué tantos límites puede poner, qué tanto puede hacer el niño o la niña, no está claro. Y esto puede poner un factor de riesgo importante en las relaciones. ¿Cuáles son esos límites claros? Enseñar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a poner límites. Los factores de riesgo en instituciones. También es importante mencionar y remarcar este punto. En una institución puede remarcarse la distinción entre unos y otros sistemas sociales. Nosotros somos elegidos, nosotros somos los mejores,
a comparación de los otros. Crear un ambiente donde en el lugar en el que estoy, aunque pasara algo, es el mejor lugar. ¿Por qué hablarlo si somos el mejor grupo y tengo que tener cierta lealtad a este grupo? Por lo tanto, hay cosas que no puedo decir que ocurren en el grupo. Es bien importante esto porque cae en una manipulación y en el silencio de la víctima. Por otro lado, la concentración de control, poder en una persona, un líder carismático. Un líder que ante la sociedad, ante los demás, es un tipo de persona con un cierto comportamiento que es aceptado por las normas sociales y morales. Sin embargo, vive una doble vida donde no es una realidad lo que es hacia afuera que lo que es hacia adentro. Este líder carismático, al fomentar una admiración más allá de lo esperado en una persona que admiremos, hace que guardemos silencio. No podemos creer que esta persona pueda llegar a hacer algo tan atroz. Es importante cuidar esto, la concentración de control y poder en una persona. Promoción de lealtad de niños, niñas a una institución. Claro que es importante formar en la lealtad, pero también es importante que la lealtad no es solamente de mi parte hacia la institución, sino la institución hacia mí. Y en eso corresponde cuidar de mí y hay ciertos límites. Por otro lado, también la amplia cercanía entre niños, niñas y profesionales. Hay un límite, como lo decía anteriormente. Tenemos un límite y tiene que ser muy claro. ¿Cómo es el trabajo de un adulto, de un profesional, su rol con un niño y con una niña? No puede confundirse los roles entre ellos para que el niño tenga claro o la niña tenga claro cuál es el rol de esa persona en mi vida y no más allá, y poner ese límite con mucha claridad. Por lo tanto, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Primero que nada, creerle. No podemos poner en duda cuando un niño, una niña, un adolescente viene, me abre una situación así, mi responsabilidad es creerle. Pero ¿qué pasa si no es verdad? Eso le corresponde a psicólogo, al psiquiatra, a la fiscalía averiguar si es verdad o no es verdad. Pero a nosotros nos toca creerle. Es muy raro que un niño y una niña pequeño mienta ante estas situaciones, porque ni siquiera sabe poner nombre a lo que estaba viviendo. Mostrar interés, escuchar activamente. Yo siempre digo, ¿no? Es bien importante que si no sabes manejar tus emociones, si no sabes qué decir y qué hacer, es mejor en ese momento creerle y motivar a ir con una persona, ayudarle a ese niño o esa niña a buscar la persona adecuada para buscar ayuda. Reforzar que fue una buena decisión hablarlo. Aplaudirles esa decisión de atreverse a hablar. Mostrarse calmada, con comprensión, asegurarle protección dentro de lo posible. Nunca prometer algo que yo no puedo dar o que yo no puedo hacer. Pero sí vamos a buscar protegerte, vamos a buscar que esta situación ya no suceda, lo vamos a buscar juntos. Hacerles sentir en un espacio seguro es muy importante para que pueda expresarse, reforzar su valentía otra vez y algo muy importante, no cuestiones más allá, ni preguntes con curiosidad, solo escucha lo que el niño, la niña o el adolescente te quiere decir. Después tendrá sus espacios para poder ser atendido adecuadamente desde otros ámbitos profesionales. ¿Qué no debes hacer? No forzar un discurso, no insistir en detalles, no interrumpir, cuidar mucho cómo estoy emocionalmente, qué es lo que estoy sintiendo al escuchar esto, darle un trato diferenciado por esto que te dijo, ¿no? Sigue siendo, si eres el profesor, por ejemplo, y te platica uno de los niños una situación así, en lo que después de haber hablado con los adultos, haber hecho la denuncia, el niño tiene que seguir siendo tratado como siempre lo ha sido y como son tratados todos los demás. Negar que sucedió,
no, no te creo, no creo que haya sucedido algo así, esa persona es incapaz de hacerte ese daño. No hacer suposiciones, no hacer promesas o ser indiferente. Muy bien, algunos factores protectores, ¿no?, que me gustaría decirles. Primero, la buena relación paterna y materna. Qué importante es generar vínculos afectivos sanos. Es muy importante el que desde el vientre se vayan formando estos vínculos afectivos y si no lo hubo, formarlos en el proceso de su desarrollo, dándoles una seguridad de ser cuidados, de ser amados, de ser protegidos en el entorno donde están. Si no lo tienen en casa y tú eres una persona que atiendes a ese niño como profesor, como instructor de deportes, como lo que sea, buscar hacerle dar un espacio seguro, un espacio donde busquen una seguridad en sus personas. Educación sexual, ya lo he hablado, es muy importante y es un factor protector. Los derechos a las infancias. Los niños tienen derechos. Los niños y las niñas y los adolescentes son plenos, tienen derechos. No son adultos pequeños. Los niños, las niñas y los adolescentes son seres humanos en desarrollo. Están en un proceso de desarrollo, pero son personas con derechos. Educación sobre el valor de la persona, qué valor, qué dignidad tiene la persona, qué cuidado merece una persona, sea cual sea su sexo, sea cual sea su condición, su clase, tiene un valor y hay que formarlo desde que son muy pequeños. Normas sociales que mantienen igualdad de género, igualdad entre los niños, las niñas y los adolescentes, con los adultos también. Y redes de apoyo, qué importante, ¿verdad? Es muy claro cuando uno trabaja con alguna víctima de abuso sexual, que las consecuencias se aminoran o el camino de sanación avanza al ritmo de cada persona. Sin embargo, cuando hay redes de apoyo, cuando hay amor, cuando se les creyó, cuando estuvo esa persona a la cual se acercaron a hablar y me apoyó, salen adelante y logran resignificar su propia historia. Cuidado, no revictimizar. La revictimización, que es un tema bien importante y que tenemos que prevenir. Es muy difícil prevenir el 100% de la revictimización. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla sobre una situación que vivió, vuelve a experimentar emociones, sensaciones al recordar. Y eso es revictimizar, el volver a vivir, volver a sentirme víctima. Además del dolor y los traumas por sí mismo, la revictimización muchas veces hace que lo revivido, cuando una persona, cuando una víctima de abuso sexual habla, yo al no creerle, al cuestionarle, al poner diferentes cuestionamientos ante el discurso del niño o la niña, estoy revictimizando. O incluso haciendo comentarios donde esa persona se pueda sentir culpable por haber sido abusado. La revictimización se debe de cuidar lo más posible. Muy bien, ya les he dicho que es un sufrimiento añadido, es una victimización secundaria, también se le puede llamar, ¿no? La victimización primaria es cuando la persona vive el abuso sexual directamente, y la victimización secundaria es cuando este primer evento, al ser hablado, al ser comunicado, es mal manejado. Y es en donde la persona reporta este delito. ¿Cómo se puede revictimizar? ¿Quiénes pueden revictimizar? La fiscalía, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, los padres, cualquier persona que escuche un discurso o un delito de violencia, de abuso sexual. ¿Cómo? Pues lo culpabilizo en mis cuestionamientos, en mis palabras, cuestiono, niego, minimizo, exijo detalles, invalido la experiencia. Todo lo que les había dicho antes, ¿qué no se debe de hacer? Revictimiza si lo hacemos. Les voy a dar algunos ejemplos que
de comentarios que llevan a la revictimización. Es que estabas tomado o tomada, tomaste mucho. ¿Qué llevabas puesto? ¿Cómo te vestiste? Claro, pues a las mujeres les pasa, es parte de ser mujer. Estás loco, hombre, eso no puede suceder. Ese líder carismático no puede haberte hecho eso. Seguro también lo disfrutaste. ¿Estás segura que sucedió? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no hiciste nada? Eso es culpabilizar, minimizar, poner en duda. Otra cosa muy importante, que ya después lo profundizarán en otro módulo, que es el perdón. El perdón, por supuesto, que es sumamente importante, el aceptar lo vivido, aceptar lo que me hubiese gustado que fuese y no fue, y lo que soy con lo que fue, resignificar mi propia historia. Sin embargo, si no se entiende bien lo que es el perdón, podemos llegar a revictimizar, a hacer un daño grande. El dolor de una víctima, de un sobreviviente de abuso sexual, que es la correcta forma de decirlo, porque ya no es víctima, es un sobreviviente de abuso sexual, al decirle tienes que perdonar, le damos una responsabilidad que a veces no están listos y no son capaces, o que no entienden lo que es realmente el perdón. Pero bueno, ya tendrán toda una plática, módulos para poder profundizar en este tema tan importante. ¿Qué sí puedes decir? Pues ya les dije, escuchar de manera activa, preguntar si necesita algo, mostrarse cálido, mostrar interés, cuidar el lenguaje no verbal. Están buscando seguridad en ti. No puedes tú romperte con ese niño, con esa niña, porque están buscando. Y si sientes que te vas a romper, vuelvo a repetir, canalízalo, llévalo con aquella persona que sí lo pueda ayudar. Nunca mencionar aspectos que se puedan interpretar como justificación al agresor, entre otros. Crear espacios seguros. Esto es un factor protector, ¿no? Los niños y las niñas se sientan escuchados, que tengan claro los derechos que tienen como niños, educación sobre estos derechos, decírselos sin miedo. Reglas son desarrolladas junto con los niños y las niñas y los adolescentes. No se trata de que ellos decidan, porque los estamos educando, es un proceso de desarrollo, sin embargo, sin involucrarlos en ese proceso de desarrollo. Los niños y las niñas entienden si le explicamos las razones por las cuales pedimos una cosa u otra. Y posibilidad de informar a un contacto externo, ¿no? Siempre es bien importante que ellos sepan que si llegara a suceder dentro de casa, si llegara a suceder dentro de una institución, de un colegio, puedo acudir con alguien a buscar ayuda. Algunos códigos de conducta, ya para ir cerrando este tema, que les recomendamos es comportamiento y trato respetuoso. Vuelvo a lo mismo, no por ser adulto tengo toda plena autoridad e impongo la autoridad en un niño, una niña, un adolescente. No, esa forma de formación, hoy en día sabemos que más que ayudar en el desarrollo, lo dificulta. Tenemos que buscar que nuestro comportamiento sea respetuoso. Si yo le voy a enseñar a ese niño, niña y adolescente que se respeten a sí mismos, que tienen derechos, tengo que empezar por mi comportamiento hacia ellos. Abstenerse de mirar fijamente y hacer comentarios sobre su cuerpo, ¿no? En México, tristemente, es muy común que a las mujeres nos hagan, incluso miembros de nuestra familia, nuestro padre, comentarios acerca de nuestro cuerpo. Entonces es bien importante que enseñarle a los niños y a las niñas que nadie tiene por qué comentar sobre su cuerpo. No solamente no acceder a su cuerpo, comentarios. Evitar el contacto físico, esto es muy importante, sobre todo cuando eres profesor, cuando eres instructor de deportes, cuando no eres el padre y la madre, evita el contacto físico, cuida. Si eres madre y padre, enseña a tus hijos, a tus hijas, qué caricias son permitidas y qué caricias no, qué partes del cuerpo puede acceder otra persona y qué otras partes solamente yo puedo acceder a ellas. Formar en el pudor, formar en la importancia del cuidado del cuerpo. No utilizar lenguaje degradante, chistes sexualizados, vulgares, ningún tipo de frotación sobre los hombros o contacto físico innecesario. Vuelvo a repetir,
si no eres la madre y el padre, o cuidadores, si es un rol de profesor, un rol de instructor, etc. Golpecillos prolongados en la espalda, ¿no? El hacerle, en resumen, buscar siempre ese contacto físico con el menor, ¿no? No es necesario. Para demostrar afecto, no es necesario, fuera de un contexto familiar, vuelvo a repetirlo, porque no me vayan a malentender. Es bien importante el contacto físico en el desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. No solamente es importante, es esencial para un pleno desarrollo, para el desarrollo de un apego seguro y de vínculos afectivos sanos. Estoy hablando fuera del contexto familiar, siendo profesor, siendo una persona extrafamiliar. Tenemos que cuidar que si no es mi hijo, si no es mi familiar directo, cuidarlo. Incluso siendo familiar directo, por ejemplo, un abuelo, si el niño no quiere ser tocado, hay que respetarlo. Si el niño o la niña no quieren saludar, hay que enseñarles que digan buenas tardes, buenos días, muchas gracias, pero no obligarlos a que tengan contacto físico con el otro, incluso con mamá y papá. Hay que cuidarlo. Código de conducta en cuanto a los espacios en clase virtual o presencial, esto también es importante, ¿no? Siempre se deben de elegir espacios abiertos, espacios donde la gente pase y pueda verlos. En caso de que sea una asesoría individual, pues un área visible, un pasillo, un patio. Evitar lugares cerrados, evitar que si es una clase en línea, sea dentro del cuarto del menor, mejor en la sala, en el comedor, en el estudio, donde pueda acceder directamente o pasen por ahí otros cuidadores. Bueno, estas son algunas pautas, ¿no? En una pequeña plática muy resumida de un tema tan importante. Podríamos pasar horas, sin embargo, espero que te ayude a poder formarte tú primero, ser consciente de la importancia de la prevención, para así formar a los niños, las niñas y los adolescentes en este importante tema que es prevenir el abuso sexual. Te recuerdo que si detectas que ya hay un abuso sexual, busquemos la ayuda para que pasemos una prevención terciaria, el ayudar a que las consecuencias psicopatológicas no sean más graves. Es verdad que a veces cuando escuchamos el tema de abuso sexual o que alguien ha vivido abuso sexual, tendemos a etiquetar o a determinar. El abuso sexual no nos determina. El abuso sexual sí se trabaja, sí se puede sanar, sabiéndolo trabajar con un equipo multidisciplinar. Pongo a tu disposición la Fundación El Roble si llegas a necesitar acompañamiento psicológico, psiquiátrico o asesoramiento legal. La violencia únicamente es responsabilidad del agresor y de la sociedad que lo permite. Es nuestra responsabilidad de cuidar, de crear espacios seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes, para que su vida tenga un pleno desarrollo. Muchísimas gracias, nos ponemos a disposición a través de nuestras redes sociales y cualquier cosa que lleguen a necesitar, Fundación El Roble está para servirles. Muchas gracias.